Y ahora resulta que una de las mejores CPUs para gaming de AMD, el Ryzen 7 5800X3D, puede morir accidentalmente si intentas hacerle overclocking, y esto se debe a que no hay limitaciones en cuanto a potencia, en cuanto puedes empujar este procesador en este momento. Y ya sabemos que Ryzen 7 7800X3D es el mejor procesador para gaming, y sabemos que se guardó para el final para no canibalizar los demás productos, pero aquellos que tienen este Ryzen 7 5800X3D quizás sentirán la necesidad de ir un poquito más allá en este procesador para tener algunos frames, pero se ha descubierto que si utilizas software para overclocking o undervolting de las CPUs Ryzen, actualmente vemos que no se impone ningún límite cuando tú intentas aumentar el voltaje, y esta es la receta perfecta para convertir este aumento de rendimiento así divertido, light, en una pesadilla del overclocking. Y no te me sientas mal, el Ryzen 7 5800X3D aún sigue siendo uno de los mejores procesadores para gaming, uno de los más rápidos. Y si bien ya no es el único chip que cuentan con este 3D V-Cache patentado por AMD, aún así tiene bastante potencia para ejecutar los juegos más exigentes sin problemas. Como sabes, este CPU tiene un enorme caché L3 de 96 MB combinado con 8 núcleos y 16 subprocesos, con este clock boost que llega hasta los 4,5 GB. Y el problema es que los chips 3D V-Cache más recientes como Ryzen 9 7950X3D o el 7 7800X3D te permiten cierto grado de overclocking a través de lo que sería el Precision Boost Overdrive. Y sin embargo, ustedes saben que AMD anteriormente estuvo hablando de que el Ryzen 7 7800X3D no era apto para ser overclockeado, y vemos lo diferente aquí o las nuevas revisiones, pero más bien si eres de aquellos que intentas hacerlo, probablemente, como te adelantó AMD, vas a violentar o vas a anular lo que es la garantía. Y por supuesto, la gente ha estado overclockeando este CPU sin importar lo que diga AMD. Quizás ya se le olvidó, pero aún así puedes aumentar la velocidad máxima de tu reloj. Pero ¿qué pasa? Cuando intentes jugar con este voltaje, todo esto puede terminar bastante mal. La cuestión es que si este CPU no está diseñado para ir más allá en cierto voltaje, tendría sentido que cualquier software que le dé soporte impida que el usuario se ponga creativo, pero en verdad se ha descubierto que este no es el caso, y parece que este proceso de sobrecarga o de overclocking puede matar tu CPU. Y lo que se ha descubierto es cuando intentas empujar este CPU, el Ryzen 7 5800X3D, un poquito más allá de los 1,3 voltios, puedes terminar con él. Entonces, el problema está en que este procesador consiste en muchas aplicaciones y le dan bastante soporte, y te puede pasar con el MSI Center, realmente te puede pasar con el software de Asus, el Gigabyte también. Todos te permiten hacer respectivos overclocking a través de su software, lo que significa que toda la plataforma o todo aquel usuario que tenga un Ryzen 7 5800X3D puede verse afectado por este problema. ¿Y qué significa esto para aquellos que poseen este Ryzen 7 5800X3D? Básicamente, no mucho más allá de lo que ya te ha dicho AMD, pero tú sabes que ese procesador tiene años y realmente AMD no se va a referir a él. Muchos procesadores de estos van a ir muriendo si los usuarios no ven o no están atentos a esta información, porque al salir nuevos productos ya la gente entiende que estos frames o este margen de ganancia que tienen los nuevos productos, quieren quizás hacer un poco de overclocking para tener un poquito más de performance. Pero ¿qué te digo? Ahí es donde está el fallo, y es donde estamos viendo los fallos luego de salir estos nuevos procesadores con 3D V-Cache. Y ahí es donde se está dando la situación. Entonces realmente no habría, mi opinión, entiendo que hasta la fecha no creo que haya solución sobre esta situación que se está dando, pero vamos a decir ahora que los softwares que le dan soporte a ese procesador se pongan las pilas y le pongan el límite para que los usuarios no lo maten. No sé si al final
para ellos sería relevante esto. Yo entiendo que no, por eso estoy haciendo este video. Me gustaría que le dejes un like para que se distribuya a más personas, que tú lo compartas. Sería bastante importante porque hemos visto varias unidades ya fracasando y todas van por overclocking. Para que sepas, muchos propietarios de estos Ryzen 7 5800X3D pueden ahora mismo fácilmente con una barrita matar su CPU, y esto es grave porque muchos se van a sentir ahora en la necesidad de hacerlo. Entonces vamos a distribuir este video, vamos a dejar un like, compartir y comentar para que llegue a más personas. Y si eres de aquellos que recién acaba de adquirir este Ryzen 7 5800X3D, felicidades, estás aprovechando un excelente procesador. Y eres de aquellos que no, quizá, vamos a decir, quizá no tienes el presupuesto, pero aún así es la decisión más sabia si es para gaming, dado que te da excelente performance y también debes ir acompañado, ¿verdad? Obviamente debes tener acompañado de una buena GPU este procesador. Pero nada, si te ha gustado este video, déjame un like, suscríbete al Club Gaming and Tech para más videos como este. Y nada, yo soy el Sensei, este es el club. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.